Ya. Vamos a empezar. Empezamos entonces. A ver si están. Ya, vamos a empezar. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, ok. Ojalá que puedan ver bien la pizarra, puesta esta pizarrita que se vea bien. Está escrito en griego porque en el fondo la idea, la primera parte es ver las palabras en griego del libro de Efesios. Vamos a procurar ver los primeros 5 versículos. Si alcanzamos, eso más o menos en una hora, y luego vamos a tener un momento, 20 minutos, media hora, en donde vamos a estudiar, hacer un estudio de los primeros versículos de la Biblia, algún tipo de bosquejo para que quedemos con algo de la Biblia. La idea es toda la Biblia, pero al final el propósito es estudiar el idioma, para que la idea de estudiar el idioma es para tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, para sacar más provecho, o sea, que sea una herramienta para entender mejor la Biblia. Esa es la intención. Ahora yo quiero decirles que no se preocupen tanto de entender lo que dice, yo lo voy a leer igual, porque yo les voy a enviar, esto mismo se lo voy a enviar después a ustedes, lo tengo aquí en hojas, y además unos videos tipo tutorial, en donde vamos a ver el alfabeto y vamos a ver otro tipo de relacionados con la gramática, para que puedan ir entrando en, ¿cómo se llama?, en el terreno de este asunto del idioma. Así que ojalá que puedan animarse, el deseo es ese, que puedan tener el deseo de entrar en conocer mejor la palabra de Dios. Esa es la idea. Aquí hay distintas palabras que están analizadas una por una del libro de Efesios, están todas analizadas, y en cada clase vamos a procurar ver 5 versículos y hasta llegar a alcanzar, ojalá, todo el libro, y eso va a demorar, es la idea, hacer 2 clases a la semana, miércoles y viernes, y demoraría 3, 4 meses en ver todo Efesios, y a la vez vamos a ir enseñando Efesios, y con los tutoriales ustedes van a ir avanzando en lo que es la gramática. Así que no se preocupen ahora de no conocer las letras, las palabras, yo lo voy a ir mencionando, y además les voy a enviar un audio en donde leo el primer capítulo de Efesios, lo leo, y ustedes lo pueden ir viendo ahí con el original, para ir conociendo la fonética, y ir conociendo también el sonido de las palabras, de las sílabas, etcétera. Esa es la idea. Entonces, aquí no vamos a ver todo, sino que muchas cosas se van a ver por los tutoriales que voy a enviar, y ustedes durante la semana, ojalá que lo puedan ver, y para la clase siguiente estar mejor preparados. ¿Ya? Esta es la primera, así que aquí el bautismo, aquí todos nos equivocamos, en vivo, en vivo todos se equivocan. Ya, muy bien. Aquí tenemos el primer versículo no completo del libro, del capítulo 1 del libro de Efesios. Y dice así, comienza de esta manera. Dice, Pablos. Pablos es el nombre propio que le pertenece al apóstol Pablo. Pablo se presenta como el autor. Este es un nominativo. ¿Por qué el nominativo? Porque es el sujeto y generalmente el caso, los casos que le pertenecen a los nombres son, en este caso, como es del nombre propio, es nominativo, ya que lo nomina a él, en este caso, como Pablo. Ese es su nombre. Es tan singular porque es una sola persona, y es masculino porque es Pablos, y la terminación masculina es esa, de los sustantivos griegos os. Generalmente esa es la terminación. Entonces, Pablos, que significa pequeño. Este es el nombre que a él, griego, que le dieron a él era romano, él era de Tarso. Entonces, en el fondo, él tenía un nombre griego y también un nombre hebreo, que es el equivalente a Saúl, que seguramente se lo pusieron él era Saulo, pero en el fondo era Saúl, que probablemente se lo colocaron por el primer rey, que pertenecía a la misma tribu que él pertenece, que a la tribu de Benjamín. Él era benjamita, igual que Saúl.
y probablemente por esa causa le colocaron el nombre Saulo, pero en griego Pablo, que significa pequeño. Eso significa pequeño. Entonces tenemos aquí, eso significa, después ustedes, como les digo, no escriban, solo observen, porque yo les voy a mandar todo esto se los voy a enviar. Entonces, nombre propio, nominativo, porque el caso del nombre, el caso, ¿qué es el caso? El caso es la función del sustantivo en la oración. ¿Cómo funciona? Entonces, el caso, que es las terminaciones, ustedes van a ver distintas terminaciones, es cómo funciona dentro de la oración. Por ejemplo, aquí dice Pablo, apóstol. ¿Ya? Entonces, en el fondo, está solamente mencionándolo como el nombre. Pero cuando dice Cristo, dice, aquí es genitivo, es de Cristo. Y el caso es distinto, porque ahí en el caso de posesión. Entonces, los casos son la función dentro de la oración. ¿Ya? Entonces, aquí funciona como nominativo, Pablos, Pablos. Así es con B corta, como con B corta, Pablos. No es con B larga. Nosotros lo escribimos con B larga, pero con B corta. Él se denomina como apóstol. La palabra en griego es apóstolos, apóstolo. Y esa palabra se viene de dos términos, que son el uno, apó, más stelo. Apóstolos viene de dos palabras que es apó y stelo. Apó es como un genitivo, pero en el fondo es un ablativo. ¿Qué significa el caso ablativo? El caso ablativo habla del origen, desde dónde viene. Está hablando de cuál es el origen, de dónde sale. Entonces dice apóstelo. Apó es desde, de, y estelo es enviar, es el verbo enviar. En realidad aquí termina así, con omega, porque es un verbo. Entonces, apóstolos viene de apóstelo, enviado desde el origen, desde donde él fue enviado. Eso es lo que está enseñando. Entonces, también está en caso nominativo, singular y masculino, porque en el fondo está describiendo aunque no es un adjetivo, sino está hablando del mismo, por eso que es un nominativo. Y también está en singular y está en masculino para equipararse a Pablo. Está diciendo lo que él es. Es uno que es enviado desde un origen. Él no es enviado de sí mismo, sino enviado desde un origen, otro origen. Y el origen es Cristo Jesús. Ese es el origen. Entonces, el ablativo que incluso en las terminaciones, después lo vamos a ver, es igual que el genitivo, que el de posesión, habla de origen. Ya. Dice que el origen es Cristo Jesús. Cristo viene de un verbo que significa ungir. Ese verbo es crío. Crío significa ungir. Por eso Cristo es denominado como el ungido de Dios. Entonces, Cristo significa ungido realmente porque viene del verbo ungir, del verbo ungir. Y Él es el Cristo que en el fondo, el apóstol Pablo lo expresa primeramente como aquel que vendrá a reinar, el que es ungido para reinar. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento eran ungidos los reyes, eran ungidos los profetas, eran ungidos los sacerdotes. Y Él tiene las tres cosas, las tres funciones. Pero Él va a venir, Él está expresado como el Cristo de Israel. Él era israelita, el apóstol Pablo. Entonces lo menciona como el ungido que un día va a venir a reinar. Entonces, Pablos, apóstolos, Cristo. Significa Pablo enviado desde Cristo. El origen del envío es Cristo. Esa es la idea de apó, que es una preposición. La preposición ayuda al nombre para direccionarlo.
para ayudarlo. Ayuda al caso, las preposiciones ayudan al nombre en cuanto al caso. Entonces aquí está diciendo desde dónde ha sido enviado. Bien, y Jesús viene del mismo nombre Jesús, ¿verdad? Que significa, como todos sabemos, como Josué, Jehová es salvación, Dios es salvación, o la salvación viene de Jehová. Por tanto, aquí está el Cristo, que será el que reina, pero también la misma persona es aquella que es la manifestación de la salvación de Jehová. Entonces tenemos a Pablo enviado desde, imagínense de dónde ha enviado, cuál es el origen de su envío, que es Cristo, el ungido de Dios, el cual es la salvación de Dios. Cristo Jesús. Muy bien. Tenemos acá entonces una preposición que dice dia. Dia es mediante o por medio. Esa dia viene de una palabra que es dio, que es igual a dos. Dio es dos, y de ahí viene dia. Por eso que es una palabra que en un sentido va por el medio, que divide. Por eso hizo mediante o por medio de. Es una preposición que aquí dice con el genitivo y acusativo, trabaja con esos dos casos. Y aquí tenemos, ¿con cuál trabaja? Con telímato, genitivo, singular y neutro. Neutro es un género que no es ni masculino ni femenino, sino que es neutro, es central, no es hombre ni mujer, sino que es neutro. Es una cosa, por así decirlo. ¿Ya? Y celímato viene de célima y celo. La palabra celímato es voluntad, pero viene una palabra que es desear, querer, que es celo, como una Z, celo. Entonces, celímatos viene de una palabra que es la voluntad expresada en acciones, pero que viene una palabra que es querer, desear, es decir, era el deseo de Dios, Él lo quería. Por ejemplo, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es la palabra celo, es la misma. Y aquí habla de celímatos, es el querer, es la voluntad de Dios. Entonces, dice Pablo, apóstol, enviado del origen que es Cristo Jesús, el ungido, el Dios Salvador, por medio o mediante la voluntad de alguien, que es también la voluntad expresada como de dónde vienen todas las cosas, y esa voluntad es la voluntad de Dios, que es Teú. El nombre es Teos. Teos. Teú está en un caso genitivo, es decir, de dónde procede, la procedencia es de Dios. ¿A quién pertenece la voluntad? ¿A quién pertenece la voluntad? A Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo tiene una tremenda identificación, tiene una tremenda presentación, que él no se envió a sí mismo, no lo envió hombre alguno, como dice en Gálatas, ningún hombre, sino que Dios, es apóstol de Cristo, y eso viene de la base de la voluntad, del deseo, del querer de Dios. ¿Ya? Eso. Ahora, en las cartas antiguas generalmente se presentaba primeramente la persona y después los destinatarios y después venía el cuerpo de la carta. Y aquí es exactamente lo mismo. Ahora se dirige a los destinatarios. Dice a los. Dis. Ese viene es un artículo que está en dativo, plural, masculino y neutro. Aquí está usando el masculino, ¿ya? El masculino está usando. Entonces dice a los. Es como el complemento indirecto, es a los. Está hablando como a distancia, no es directo, sino indirecto porque está en dativo. El dativo es el complemento indirecto. Dice a quiénes, a los santos.
a los santos allí, que es lo mismo que allíos, santos, a los santos. ¿Qué significa santo? Santo significa, primeramente, un asunto que me llama mucho la atención, que podríamos decir no común. ¿Sabe que en la presencia de Dios nada común puede entrar? Nada profano puede entrar en la presencia de Dios. Y santo significa apartados, ¿ya? Apartados para algo, para un servicio. Entonces, allí dice a los apartados, a los santos. Y lo que no significa es no común, no común. Entonces nosotros, ¿saben? A los que está dirigiéndose aquí, no son personas comunes, son personas distintas, especiales, a los cuales le está escribiendo. Y estos son los que han sido apartados, no las personas normales, sino santificadas, a los santos. Dice a los, y ahora está hablando va a hablar de la ubicación, nuevamente a los, que viene de O, es el artículo, que están, USI, ¿ya? Y esa viene de una palabra que es del verbo ser. Como digo, no se preocupen de escribir porque todo esto se lo voy a enviar después. Viene de ini, que es el verbo ser, ¿ya? Pero es ser y estar. Entonces, a los que están, a los que están. Mire, fíjese que aquí está diciendo que es un participio presente activo. Y el participio es un adjetivo verbal que modifica también tanto a los sustantivos, porque es un adjetivo verbal. Por eso tiene caso, tiene número, tiene género y también tiene la característica del verbo, que es tiempo y voz. Entonces tiene la característica de un adjetivo y tiene la característica de un verbo. Entonces, cuando ustedes vayan escuchando el participio, esto lo digo para que después vayan acostumbrándose, el participio normalmente es un adjetivo verbal, ¿ya? Entonces, está calificando a estos santos, que es a los que están. Eso lo califica, a los que están en cierto lugar, establecido en cierto lugar. En es una preposición, en. Aquí la tenemos en. Y es una preposición que habla de lugar. ¿En qué lugar? ¿En dónde están? Puede estar sobre, puede estar dentro, en qué lugar están localizados. Por eso el en se usa con el locativo. Aquí usa el dativo, pero en realidad ese dativo es en este caso, un locativo, porque está hablando de localidad, de dónde están ellos, en este caso. Y ellos están ubicados geográficamente en Éfeso. Ahora, si ustedes se fijan aquí, no sé si se nota, hay un paréntesis, porque en algunas copias en Éfeso no aparece y en otras sí. Algunos dicen que esto lo tienen que haber puesto después y que era una carta circular. Otros dicen que sí, realmente esta carta fue dirigida a Éfeso porque era la ciudad principal de esa zona de Asia del Valle del Lico. Entonces, o Yico le llaman algunos, Valle del Yico. Entonces, sería, quizá la enviaron a Éfeso para que después la envíen a las otras ciudades que están en el Asia Menor, porque era la ciudad más importante, o simplemente no aparece en Éfeso y sería una carta circular que fue enviada para que cada asamblea que recibiese esa carta le pusiera su nombre. Y seguramente Éfeso quedó como una que preservaron. Bueno, pero sí Éfeso, o Efeso en este caso, que viene de Éfeso, Éfeso, eh, seguramente de todas maneras recibieron esta carta. Entonces, aquí está hablando de
de la localidad física a quienes se dirige el apóstol Pablo, a los que están, a los santos, a los apartados para Dios, pero que todavía están en un lugar geográfico aquí en el mundo, y a los que están en Éfeso, ¿ya? Y que es una conjunción y, digamos, esa es una conjunción copulativa, es decir, va a agregar algo más. Por ejemplo, yo comí pollo y papa frita. No comí eso por si acaso, pero, por ejemplo, el y es copulativa, va juntando otras cosas, y bueno, y malo, y justo, etcétera. Se puede ir calificando también con el y. Y aquí vamos a ir viendo qué es lo que está diciendo nuevamente. Vamos a borrar, espera un segundo, a ver si funciona esto. ¿Allí? Ya. Entonces estamos y, pistis, aquí lo que ve más grande, pisti en Cristo, en Cristo, y su. Bien. En dijimos que era una preposición, ¿verdad? Este es un dativo plural y masculino. Dativo circular, dativo también, singular, masculino, y su también es en este caso, nombre propio, dativo, singular y masculino. Pistis significa, decía, a los que están en Éfeso, y terminamos en que significa y. Está agregando algo más. Y fieles. Pistis es fieles. Y este fieles viene de una palabra que es pizo. ¿Qué significa pizo? Persuadirse. O estar persuadido. La palabra fe, que aquí son los fieles, pero la palabra fe viene una palabra que significa persuadirse o estar persuadido. Entonces aquí está escribiendo a los que están en Éfeso y fieles, pero también se puede decir que aquí, en este caso, es tratado como un sustantivo y sería creyentes. Son creyentes que han oído la palabra y se han persuadido de la palabra de Dios. La han tomado en cuenta y se han persuadido que es la verdad. Entonces, esos son los que están en Éfeso. Están ahora geográficamente en Éfeso o en Efeso. Dice a los fieles, a los que han creído, a los creyentes. A eso escribe. A los creyentes dice en, o que están en, localizados en Cristo Jesús. No solamente ellos están localizados en Éfeso, sino que están localizados en Cristo Jesús. Es posición, es el lugar de los creyentes en Cristo. Ese término en Cristo se repite hasta el verso 14, entre 9 y 10 veces. A veces dice en Él, en Cristo, en Él, etc.
o en el cual, pero esa terminología o esa idea aparece entre 9 y 10 veces. ¿Por qué? Porque en fondo todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en base a su Hijo, a Cristo, y los creyentes están establecidos en Cristo, en la posición en la cual están los creyentes en Cristo, aunque geográficamente puede estar en Calama, en Santiago, en cualquier lugar, pero aquí en Cristo. Y dijimos que Cristo viene de, ¿se recuerdan? De Crio, ¿verdad? De Crio, que significa ungir. Y Jesús viene de Jesús, que es el nombre personal del Señor como hombre y que significa Jehová es salvación. ¿Se ve bien o no? ¿Ahí algo? ¿Se ve Sí, bien? ¿Se ve bien? Ya. Ya. ¿Ah? ¿Más o menos? Ya. Entonces, Jesús es el nombre propio del Señor. Fíjense que aquí, por ejemplo, está en dativo con esa terminación, pero aquí está, si se recuerdan, U como genitivo. Lo que pasa es que se adapta. Si este dativo, aunque tenga la terminación de genitivo, igual es un dativo. ¿Ya? Igual es un dativo. Y son también locativos. ¿Por qué? Porque es en donde están los creyentes localizados en Cristo. Por eso también son locativos. Ya, vamos a seguir borrando. Vamos a tratar de ir así, de a poquito avanzando y espero que alcancemos lo más posible. Me repito, no copien porque yo les voy a enviar todo esto, se lo voy a enviar, todo esto. Ya todo lo que estamos viendo ahora. Muy bien. gracias. Entonces, el versículo 2 lo comenzamos y dice, gracia, es decir, caris, gracia, a vosotros, a vosotros, y paz de Dios. Aquí estamos en el versículo 2 del capítulo 1. Este es un nominativo singular femenino. Dativo, segunda persona, plural. Es decir, a vosotros. Este dijimos que es una conjunción que es hilativa, que une una frase con otra. Este es un nominativo singular y femenino. Y este es preposición, ¿verdad? Con el genitivo, pero dijimos que se usa con él como el ablativo, genitivo. En realidad, ablativo es el origen. Y este Dios genitivo, singular y masculino. Muy bien. Caris viene de una palabra que es quero. Eso va, que significa gozarse, tener agrado,
en algo. También era una forma, y todavía, una forma de saludo entre los griegos. Entonces, era una forma de saludo para desear, para manifestar el agrado por la persona. Y que esa persona también pueda tener un día bueno, un día de gracia. Entonces, Charis viene de Gero, que significa gozarse, tener agrado en algo, y también era una forma de saludarse. Por ejemplo, nosotros decimos a veces bendiciones, dicen. ¿Ya? Bendiciones, dicen. Ya no dicen gracias aquí, pero en Grecia sí, pues lo usan así. Lo usan como una forma de saludo, ¿ya? Para que la persona le vaya bien y para que Dios también le ayude. Entonces tenemos allí Charis, ¿ya? ¿A quién? A vosotros. Y min es la segunda persona plural del pronombre personal. ¿Por qué se usa el pronombre personal? El pronombre personal lo que hace es justamente es reemplazar al nombre, para no poner siempre el mismo nombre. Por ejemplo, oye, Marcos, y después Marco de nuevo, no, a ti, o a vosotros, o a nosotros. Entonces, o por nosotros, o para nosotros, se cambia el nombre por el pronombre personal. Es simplemente una forma de reemplazo. ¿Quiénes son a vosotros? A los que están en Éfeso. Y me pide decirse, gracias a los que están en Éfeso, en Cristo Jesús. No. Entonces, el pronombre reemplaza al nombre para no repetirlo una y otra vez, pues se supone que a los que le llega la carta, ellos ya saben que se refiere a ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo aquí expresa como deseo? Gracias, que ellos se gocen, que tengan agrado, pero además la gracia expresa todo el potencial de Dios para suplir toda necesidad del hombre. La gracia tiene eso. Pero además la gracia es aquella que capacita al siervo de Dios para servir. Pablo habla de la fe y de la gracia. Entonces, también la gracia tiene que ver con aquella capacitación divina para servir. Porque el hombre por sí mismo no puede servir, porque es débil y no sabe cómo hacerlo tampoco. Entonces, la gracia tiene esa otra también alternativa que es para los siervos de Dios. Pero aquí es que ellos gocen, disfruten de todo eso, de todo el cuidado de Dios y de toda la capacitación divina para su servicio. Aquí a los que están en Éfeso y además a todos los que están allí en el Asia Menor, a vosotros. Y la conjunción que dijimos que es ilativa, paz. Y llama la atención, ¿eh? Porque paz significa, viene de el verbo iro y ereo. Ya no sé con cuál plumón estoy escribiendo. Ya. Que significa unir. Y también significa volver, y esto llama la atención, ¿eh? Volver a hablar. Eso es el verbo ereo. Unir y volver a hablar. De donde viene la palabra irini, que es paz. Por ejemplo, las que se llaman Irene, las Irene, viene de ahí, de paz. No sé si tienen paz, pero viene de ahí la palabra al menos, el nombre. Entonces, Irene viene de iro, que es un verbo que significa unir y volver a hablar. Entonces, los creyentes en Éfeso, ahora están unidos al Señor y ahora tienen comunión con el Señor, han sido reconciliados con el Señor, según 2 Corintios, entonces ahora tienen paz. Pero la paz viene de la gracia, o resulta de la gracia. La paz no es una cosa que así que aparece de repente, sino por accidente, sino que viene de la gracia. La gracia de Dios o por el hecho de la
manifestación de la gracia de Dios, en este caso, en cuanto a la salvación de los que están en Éfeso y en Asia Menor, por esa causa, ahora ellos vuelven a hablar con Dios, vuelven a tener una comunicación con Dios, vuelven a estar unidos con Dios. Esa es la palabra paz, unir y volver a hablar. Y esto, de nuevo, apó de parte de, o sea, el origen de esto no es que nosotros buscamos, ellos buscaron a Dios para tener paz, sino que el origen de este resultado es Dios. Por eso el hablativo es sumamente importante, porque habla del origen, de dónde viene, de dónde salió esto, en este caso, de dónde salió la paz. La paz viene de la gracia de Dios, ¿verdad? Y el origen es Dios mismo. ¿Ya? Entonces, apó es sumamente importante, es una preposición sumamente importante en la palabra de Dios. Y Theú, una de las características de la palabra Dios, es que expresa su poder. Entonces, aquí él está hablando de que viene de uno que es poderoso, de tal manera que ha procurado en Cristo Jesús esa nueva relación. Pero los que recibieron la gracia ahora están unidos y vuelven a hablar con Dios. Yo lo encuentro bonito. Y entender esas cositas así, esas cosas puntuales, yo lo encuentro bonito y ojalá que nos pueda ayudar. Vamos a continuar. Como le digo, hasta donde lleguemos, ojalá alcancemos. Va a ser difícil que alcancemos los 5 versículos, pero entonces llegamos hasta Dios. Patros, Patros, Timón, que, Iriu, Jesús, Cristo. Ya. Que dijimos que era una conjunción, ¿verdad? Que une, en este caso, está uniendo al Padre con el Hijo, expresando que son de la misma naturaleza. Entonces dice, genitivo, singular y masculino. Timón es, es un pronombre que está en genitivo, primera persona plural. Que dijimos que era conjunción y querido está en genitivo, singular, masculino. Jesús es un nombre propio que está también en genitivo, singular y masculino. Y Cristo está en genitivo, singular y masculino. Ya. Patros también es sumamente interesante porque viene de patir, disculpe, no hay que hacer eso, de patir, que significa, viene de una raíz que significa un nutridor. Un nutridor, protector y sustentador. De eso viene, de ahí, de esa raíz viene la palabra padre. Y además es el originador de una familia.
Entonces, cuando habla del Padre de vosotros, está hablando de aquel que provee todas las cosas. Eso está diciendo. No solamente nuestro Dios todopoderoso que manifestó todo su poder y su gracia a través de la obra de su Hijo, sino que es el que provee de todo. Es el que nutre de todo. Es el que protege. Es el que sustenta, pero además es el que origina una familia. Por eso ella en Colosenses aparece, expresa que Él es padre de familias, de las familias. Y está hablando de los ángeles, de las distintas familias que hay. Y entre esas, la familia de Dios. Él es el originador de todas las cosas, de todas las familias de la creación. Él es el padre, el origen de todo. Pero también es el que sustenta, el que cuida y también el que protege y nutre. Viene de esa palabra. Entonces, cuando nosotros expresamos a Dios como Padre, lo estamos reconociendo como aquel que nos da todas las cosas, todo. Entonces, dice Padre de vosotros, Imón, de vosotros. Es la primera persona plural, ya que está hablando de ella, de nosotros, mejor dicho, de nosotros. Es decir, el apóstol Pablo se incluye en este caso, porque está diciendo Padre de nosotros, ¿ya? Y además dice Señor. Y ese Señor viene de una palabra que es Kyrios, ¿verdad? Pero viene de Kyros. Y Kyrios significa la posesión de poder o autoridad. Entonces viene de Kyrios, que significa la posesión de poder, autoridad. Entonces el Señor es eso. No es solamente un Señor nominal, sino que es un Señor que es dueño de todo. ¿Ya? El Señor, Él señorea, es señorial, Él tiene el poder y la autoridad. Por tanto, aquí lo está expresando de esa manera, que la gracia, dice, y la paz que viene de Dios, Padre, de nosotros, y también del Quirío, del Señor. Es decir, también está hablando de dónde viene, no solamente de Dios el Padre, sino que también todo esto viene, se origina del Señor. O sea, también, Él es todo, Él es Dios, del Señor Jesucristo. Ya, eso ya lo habíamos visto, así que lo dejamos hasta ahí para avanzar un poquito más. Si se fijan, después llega un momento en que se destacan ciertas palabras que son las más importantes dentro de las oraciones, dentro de estas oraciones. Hay algunas palabras que se destacan y esas son las que vamos a ir viendo. Ahora, el versículo 3. Yo pienso que vamos a llegar hasta el 3 ahora. Dice, el logitos, o feos, que patir, tú, que patir, tú, Kiriu y Mon. Se van repitiendo algunas palabras.
Muy bien. Aquí entramos al versículo 3 y está diciendo bendito, bendito. Y ese es un nominativo singular y masculino. O es un artículo que es, en este caso, nominativo también, singular y masculino, porque tiene la misma forma que el sustantivo o el adjetivo al cual modifica. Y theos es nominativo, singular y masculino, porque es uno solo. Singular porque es uno solo, masculino porque es varón, es hombre, y por nominativo porque es el caso del nombre. Dice que patir, que dijimos que era una conjunción, está uniendo a Dios Padre y aquí une con el Señor. Dice nominativo, singular y masculino. Este es un genitivo singular, masculino y neutro. Kyrio es el mismo que hemos visto ya, el genitivo singular y masculino. Y el último, imón, que es, nuevamente dice de nosotros, el genitivo, primera persona plural, que es nosotros, yo, tú, él, nosotros, la primera persona del plural. Aquí la palabra importante es el logitos, que viene de él y más logos. Y eso viene del ego, ese viene del ego hereo. El logos, logos es hablar, es la palabra, hablar, logos, como el verbo. Logos es el verbo de Dios. Entonces, el logos es el bien hablar, hablar bien. Por eso habla bendito, cuando dice, venid benditos de mi Padre, es de quienes el Señor habla bien, tiene un buen hablar de ellos, una buena impresión de ellos. Pero fíjese que el logitos ya viene de la palabra elogiar. Y dijimos también hablar bien. Viene de elogiar, de hablar bien. Digno, alguien que es digno de alabanza. Digno de alabanza. Este es como, se usa como un adjetivo. ¿Por qué? Porque califica, de alguna manera, el adjetivo califica al sustantivo y aquí este califica a Dios, que es el sustantivo. Entonces, que es el nombre, califica a Dios. Por eso allí está usado como un adjetivo. El adjetivo califica. Perro bonito, no sé, eh, eh, mujer trabajadora, califica, ¿ya? El adjetivo califica. Flor hermosa, entonces califica. Y en este caso dice que él es bendito. Hay dos posibilidades, una es bendito es, en el presente, bendito es. O también como un llamado a la condición que debería ser de todos los hombres, es bendito sea, es una condición. Es decir, todos los hombres deberían bendecir al Señor. No solo que Él es bendito, sino también la otra posibilidad de traducción es bendito sea Él, el Señor. Es decir, hablar bien de Él,
elogiar al Señor, hablar bien de Él. Él también habla bien de los suyos, pero hablar bien de Él es algo que es merecido y debería salir de todos los corazones. Dice Dios y Padre, ya lo vimos, de el Señor de nosotros. Entonces, aquí está diciendo que sea bendito el Dios y Padre de el Señor de nosotros. Cuando habla que Él es Dios, está hablando del Señor Jesucristo como el Dios hecho hombre, del cual el Padre es su Dios, del cual Él es su Dios. Pero cuando habla de Padre, está hablando del origen eterno del Hijo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. Nosotros también somos hijos, pero por adopción. Pero cuando habla del Dios y Padre del Señor de nosotros, después dice Jesucristo, está hablando de Padre como el Hijo eterno. El Hijo eterno. Muy bien, vamos a seguir. No se perdió el... Dice del Señor nuestro Jesucristo. Dice del Señor nuestro Jesucristo. Eso ya lo vimos ya, así que vamos a pasarlo un poquito más rápido. El que los bendijo. Aquí cambia la cosa, ahora somos nosotros los bendecidos. A nosotros. A nosotros en toda, en paz, en toda bendición. Ya, hasta ahí. Entonces esto ya lo vimos, Jesús está en genitivo, ¿verdad? El nombre propio, genitivo singular y masculino. Este también está en genitivo singular y masculino, ya lo vimos. O está en nominativo singular y masculino. Y en loguisas está en nominativo singular masculino, participio, aoristo, 1, activo. Ahí vamos a explicar un poquito eso. Y más es acusativo, primera persona plural. Esta es preposición. Este es un dativo singular y femenino. Y este es un dativo también, de la misma forma, singular y femenino. Ya. Entonces, dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, ¿verdad? Del Señor nuestro Jesucristo. Y aquí este es un relativo. ¿Qué significa? Está
está expresando de quién viene, de dónde viene, ¿ya? Por eso es un relativo. Es relativo a qué persona es la que está haciendo esta acción. Y aquí se refiere a Dios. Por ejemplo, ¿viste tú ese niño? El que le pegó al otro niño, entonces el relativo está diciendo, cuando dice el que, se está refiriendo a ese niño que le pegó al otro niño. ¿Viste tú a esa persona que, que le regaló una pelota al niño? Entonces, ese que le regaló, ese es el relativo. Y se usa aquí para, en este caso, referirse a Dios. El que nos bendijo. Y tenemos la misma palabra en cierta forma, pero aquí significa derramar bendiciones. Sobre. Cuando hablamos que Él sea bendito o Él es bendito, estamos hablando de lo que todo hombre debería expresar del Dios verdadero, porque eso es hablar bien de Él. Él debe ser elogiado, bendecido, alabado por todos los hombres. Pero aquí quien bendice es Él. ¿Y a quién lo hace? A nosotros, dice. El que nos bendijo a nosotros, nos bendijo. Entonces, viene algo del cielo a nosotros, viene algo de Él. No solo Él es bendito, sino que también Él bendice. Y dice, habla bien ahora de nosotros. El hecho esto de el aoristo expresa el hecho de que eso lo hizo en un momento, en un instante. Al menos el tiempo habla de eso, que Él lo hizo en un momento. Lo hizo de una vez y para siempre. Y activo significa que es Él quien lo hizo. Hay tres voces, la voz activa, la media y la voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto hace la acción. La voz media es cuando el sujeto hace la acción para sí mismo. Por ejemplo, yo me lavo, yo me peino, lo hago yo a mí mismo. Y la voz pasiva es cuando uno recibe la acción. A mí me lavan, a mí me bendicen, ¿ya? Ese es pasivo, ¿ya? Pero aquí es activo porque Él es el que bendice y nos bendijo a nosotros. Y lo hizo de una vez y para siempre, ¿ya? Y dice, en toda bendición. Es decir, nosotros no solo nos bendice, sino que nos bendice, dice, en toda bendición. Y este es un adjetivo. Es un adjetivo, ¿por qué? Porque está calificando la bendición y es toda, no una parte nomás, sino dice con toda bendición, ¿ya? Ya, y vamos a ver lo último para terminar. Vamos a terminar hasta aquí nomás, hasta la última pizarra. Dice así. Ya. Voy a terminar aquí y luego vamos a tener un tiempo de
de lectura de la Biblia. Dice así, Netmatiki. Esto viene de la palabra Netma, que significa espíritu. Demneo, que es aire. Por ejemplo, neumático viene de aire, ¿verdad? Por eso es la fuerza neumática, etcétera, las ciertas máquinas que trabajan con esa fuerza neumática, ¿ya? Y es un adjetivo también. Entonces, la bendición es espiritual. Dice, en toda bendición espiritual. Es decir, la bendición no es material, sino espiritual. Y aquí está hablando de todo lo que recibe uno por el Espíritu de Dios y que recibe de Dios, podemos decir por el Espíritu de Dios o en el Espíritu de Dios. Pero dice también que estas están localizadas, estas bendiciones están localizadas en, que es la preposición que hemos hablado, ya que trabaja con él, que es un locativo. ¿En dónde están estas bendiciones ubicadas? En los, este es un dativo plural, masculino y neutro. Aquí es masculino. Entonces, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero aquí en realidad es solamente celestiales, en los celestiales. Es un dativo plural neutro. En los celestiales. Es decir, esto expresa pertenecer a. Esta, esta preposición epi, esta epi y más uranos es sobre los cielos o que están en los cielos. Por tanto, este también es un adjetivo, igual que en el matiquí es un adjetivo. Entonces las bendiciones son espirituales, no son materiales, las otras pueden venir por añadidura y están ubicadas en los celestiales, en los cielos. O sea, están ubicadas allá, pero también vienen de allá, de los cielos. Por tanto, los creyentes que están en Éfeso y en Asia Menor, ellos han sido grandemente bendecidos. A la vez nosotros también, por Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con toda o en toda bendición espiritual en ubicado, localizado en los cielos, en los celestiales, en los celestiales. Y esto es en Cristo. Nuevamente la preposición que es locativa. Y esto es en Cristo. Todo lo que tenían los de Éfeso, o los de Efeso, y todo lo que tenían aquellos que vivían alrededor, lo tenían en Cristo. Todas las bendiciones que están en los celestiales y que vienen a ellos del cielo, están en Cristo y solo en Él. Muy bien. Muy pesado, ¿no? Mucha palabra. Ya. Pero hemos tratado de ver algunas. La idea es ver, ojalá, todas las palabras del libro, porque son importantes, pero después ya cada vez se van viendo las más importantes, porque se van repitiendo. Y al repetirla una y otra vez, después uno se la va aprendiendo. Esa es la idea. Y esta cuestión del idioma es así. Hay que verlo una y otra vez. Pero al final, el deseo es que pueda sacarse la esencia de lo que quiere decir el autor. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué lo dice? Siempre el estudio de la Biblia es por cercanía. Nosotros vamos acercando a la verdad. No conocemos toda, la tenemos toda la verdad, la tenemos en la escritura, pero nos vamos acercando a la verdad a través de esta forma, de estos métodos. Muy bien.
para que no sea tan así, yo le quiero invitar a que leamos ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a leer y vamos a decir algunas cosas. Yo no sé si, Danay, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes. Danay, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho. El que quiera hacer pregunta puede levantar la manito y yo le ¿Quiere hacer activo alguna el audio. pregunta? Si no, vamos a hablar unos 20 minutos y para que tener una idea más o menos del libro, especialmente los primeros versículos. Si no hay nadie. ¿No? ¿No hay consulta o alguna opinión, algo? Yo tengo una duda acerca de la pronunciación de las palabras. Sí, sí, mira, el asunto, aquí se hizo por primera vez la lectura, todo eso, pero yo voy eh, en la semana, voy a enviar un tipo, ¿cómo le llaman esto? Bueno, una clase del alfabeto, la lectura del alfabeto, las sílabas, cómo se separan las palabras, todo eso lo vamos a ir enviando en la semana. No, no aquí en las clases porque es mucho, si esto ya es un poco pesado, el ver la gramática aquí, la idea es que ustedes ya, para la próxima clase, ya tengan claro el alfabeto, ya sepan algunas cosas relacionadas con hay que desarrollar los casos, los modos, todo eso, hay que desarrollarlo y todo eso va a ir ¿cómo se llama? En clases que yo voy a enviar al grupo, por WhatsApp. Así que no se preocupen por eso. Además, les voy a enviar materiales. Todo esto que escribo aquí lo voy a enviar en unas hojas donde está todo el detalle. No importa que no sepan leer, porque después de 1 o 2 semanas ya van a poder leerlo exactamente. Y cuando lo sepan leer, no necesariamente van a entender lo que dice, pero eso va a ir paso a paso. Aquí estamos 1 hora, un poquito más, y la idea es que en la semana ustedes puedan seguir avanzando en conocer el alfabeto. Y también, como les decía, les voy a enviar un audio leído del capítulo 1 de Efesios para que al conocer las palabras ustedes lo vayan leyendo una y otra vez. Lo hice lo más lento posible para que ustedes puedan ir ubicándose. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Así que todo ese material lo voy a enviar. Dime, Marcia. ¿Marcia? Sí. Hola, hola Hola. hermanos, hermanas. No, primero darle las gracias, hermano José, porque está muy interesante y como usted bien dijo, lo importante es que nos acercamos a, a lo que se quiso decir, para lo que el apóstol Ese mismo. Pablo quiso decir. Así que más Claro. que la pronunciación, quizás es saber, digamos, lo más exacto posible lo que él trató de transmitirnos. Así que yo creo que eso es como la idea, pues. Esa es la idea. Ahora, todo esto es una ayuda para entender la Biblia y para que ustedes se vayan animando. Además, hay hermanos que en un momento van a leer libros y salen palabras en griego y cosas así que no se entiende nada. Claro. Y yo no entiendo todo tampoco, pero Sí, lo que claro. uno entiende vamos a ir transmitiendo y para que por lo menos tengan una buena base. Y de Qué ahí, bueno. en un momento cada hermano puede avanzar hasta donde Sí, desee. por supuesto. ¿Ya? Entonces, Gracias. paso a paso, Sí. ahora Y lo que vamos a enviar, ¿cómo le llaman? Ya se me olvidó el nombre, pero esos cursos los vamos a enviar y los vamos a poner Tutoriales. en YouTube. ¿Ah? Dime. Tutoriales. ¿Ah? Tutoriales. Eso Tutoriales. mismo. Esa palabra. Oye, ¿sabes? Me la memoricé todo el día y ahora se me olvidó. Los tutoriales los vamos a ir enviando, ¿ya? Y cosa que a la próxima clase ya cada vez van a estar un poco más enfocados y ahí vamos a ver cómo hacerlo más rápido para, a lo mejor, lo que vamos a hacer es solamente tomar las palabras más importantes de cada versículo, porque ustedes ya van a tener una idea de las otras y no va a ser necesario escribirlas, sino las más importantes, entre sacar las más importantes. Eso vamos a ir haciendo para agilizar un poco más. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta o no? ¿Consulta, no? ¿Está bien?
Si es necesario, se puede apoyar, podemos aportar con el texto griego y proyectarlo en pantalla con las palabras clave. Álvaro y el que habla, tenemos el texto en PDF, se puede proyectar, que quizás ayudaría para no tenga que usted estar escribiendo, sino puede ir mencionando esas palabras, se puede ir mostrando. Ya, ya, el asunto es que uno agrega aquí un poquito la formación de la palabra. Eso es lo que se va a perder un poquito, eso es lo que yo no quería, pero no No, sé. sugerencia no. Sí, más que nada. Entonces, lo voy a tomar en cuenta y ver, ¿ya? Porque en el fondo, fíjate que se pierde eso, y yo El desarrollo. tengo, claro, el desarrollo, ¿ya? Yo creo que vas a tener que, ¿se ve mal en la pizarra o no se ve bien igual? Se ve bien, se entiende. Ya. Yo creo que después vamos a ir bajando eso, tomando, y además que cada uno va a tener que tener el texto, así que va a ser, mira, cada vez, digo, segunda, tercera reunión ya va a ser más fácil, ¿ya? Ahora pagamos todo el piso. Y yo también. Me duele la guata ya, estaba más nervioso, ya. Ok, querido hermano, le invito a leer en Efesios, vamos a ver algunas cositas, unos minutos, para que pueda quedar, podemos entrar un poquito aquí y decir algunas cosas. Dice así, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, una de las cosas que se expresa en estos primeros versículos es el programa. Aquí, del versículo 3 al 14, está el programa de Dios en los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Está el programa de Dios. En el presente, en el pasado es que nos escogió. En el presente es que nos redimió. Y en el futuro es que tendremos la redención de la posesión adquirida. Eso en el futuro. Pero también alguno por ahí dice algunas cosas que a mí me llaman la atención. En los primeros versículos, hasta el verso 6, está el Padre. Se expresa más el Padre. Del verso 7 al verso 12, el Hijo. Y del 13 y el 14, el Espíritu Santo. Están las tres personas en Dios operando aquí, en lo que es el programa de Dios de todos los tiempos. Entonces podemos ver un poquito del verso 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, como hemos dicho en parte,
el apóstol Pablo bendice a Dios. Bendice a Dios. Y lo bendice por lo que hemos recibido. Porque como hemos dicho, de él procede toda bendición también. Y esto en los lugares celestiales. Saben que nosotros, hermanos, estamos aquí en la tierra, pero nuestra naturaleza ahora es celestial. Por tanto, tenemos que reconocer eso. Y eso nos va a ayudar un poquito a despegarnos de aquí. Porque a veces estamos muy arraigados aquí. Y mire, los creyentes sin querer entran en el ambiente del mundo y en las cosas que el mundo se preocupa. El mundo en este momento está preocupado de muchas cosas. En este momento especialmente. Nosotros no tenemos que seguir la corriente, tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que seguir con nuestra mente en nuestra realidad espiritual y celestial. Están todos aquí con el problema de acá, está bien, pero no podemos nosotros seguir eso. El diablo también afecta y procura de alguna manera el arrastrar a los creyentes a esa situación. Yo pienso que debemos tener cuidado con eso y ocuparnos en las cosas de Dios, porque ese es nuestro lugar. Y las cosas celestiales están ahora, y las espirituales y celestiales están en la palabra de Dios, solo allí. Miren, yo quería leer algo. Fíjese que el apóstol Pablo expresa que a él le fue dado a conocer el misterio, le fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Y saben de quién me acordé? Me acordé de Daniel. Porque aquí la palabra, en el capítulo 3, verso 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Y ahí la palabra es, me ha dado a conocer el misterio. Uno piensa, ¿será que el apóstol Pablo estaba orando al Señor? ¿Será que el apóstol Pablo estaba consultando al Señor? ¿De qué se trata todo esto? El hecho de recibir el Espíritu de Dios. ¿Cuál es tu idea, Señor? ¿Para dónde va todo esto? La habrá el apóstol Pablo consultado, y me acuerdo de Daniel, porque Daniel, el sueño de Faraón, de Nabucodonosor, él oró a Dios y Dios le reveló el sueño. Y sabe que tenía que ver también con los tiempos. Y Daniel alaba a Dios, reconoce a Dios, porque le dio a conocer el misterio también. Y ahí Daniel claramente ora a Dios para que él le revele el sueño del rey. Y aquí el apóstol Pablo lo declara de esa manera. Y él bendice a Dios, porque en parte Dios está revelando en Efesios el programa divino, el misterio que había estado escondido, dice, que había estado escondido o que le ha sido declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedo entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio, que había estado escondido y ahora ha sido dado a conocer, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Yo imagino que el apóstol Pablo se estaba preguntando de qué se trataba todo esto. Y Dios se lo reveló de esta manera maravillosa. Sabe que Pablo era un hombre de oración, pero en este caso él estaba en la cárcel y seguramente fue el momento, la condición precisa para que Dios le revelara este misterio. Y se lo reveló. No dice cuándo se lo reveló. No sabemos si se lo reveló estando ahí en la cárcel. Se lo puede haber revelado antes, pero ahora lo desarrolló maravillosamente aquí en Efesios. El misterio. Dios revela a sus siervos el misterio. Las cosas que van a acontecer, las que han acontecido y las que van a acontecer. Y aquí tenemos el programa divino. El primero es que, verso 5 dice, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, el asunto de la predestinación, por lo menos lo que podemos decir que fue en el consejo divino,
y que fue algo que estaba en Dios, en su consejo. Él deseó, fue su deseo solamente y no de otro, el separar para sí mismo, a un grupo de hombres y mujeres, a la iglesia. Entonces los predestinó, dice, para ser adoptados hijos suyos, establecidos como hijos mayores. Y aquí usa el uso de los judíos de adoptar hijos mayores y que pasan a ser los herederos de los padres. O sea, nosotros somos adoptados con todos los derechos como hijos de Dios. Todos, absolutamente todos. La distinción con el Señor es que Él es el Hijo eterno. Él dice mi Padre, vuestro Padre. También es nuestro Padre, pero en un sentido distinto, porque Él es Hijo eterno, por generación eterna. En cambio, nosotros por adopción, pero también somos hijos. Y Él también nos llama hermanos. Y lo de ahora es en quien tenemos redención por su sangre. Esa es la realidad presente. Tenemos algo que es de Dios. Y lo que tenemos de Dios es la redención. Es que hemos sido liberados por el pago de un precio. Esa es la palabra. Y ese pago es la sangre del Señor. Y en el futuro tenemos el Espíritu de Dios que dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo es solamente una parte del total. El Espíritu Santo es la prenda anticipada. Y dice que es la zarra de nuestra herencia. Es la que establece la promesa, y en la parte, la prenda anticipada para que esa que expresa que esa promesa se va a dar a conocer y la vamos a recibir. Dice la redención de la posesión adquirida. Nuestra redención, la nuestra. Vamos a ser redimidos plenamente. Hemos sido redimidos ya por la sangre del Señor, pero un día vamos a ser plenamente redimidos cuando seamos llevados a la presencia del Señor. Y esto es para alabanza de su gloria. Fíjese que hay 3 alabanzas aquí en este texto. La primera está en el verso 6, y es por lo pasado. La segunda está en el verso, a ver si me acuerdo aquí. Hay uno que está en el verso 12. ¿En el cuánto? ¿12? Sí. Ahí está, ya se me pasó. En el 12, que es el presente, y en el 14, que es por lo futuro. ¿Ya? La alabanza de su gloria. Entonces lo que tenemos ahí en parte es eso, el programa de Dios. El misterio, por eso cuando Pablo dice el misterio, dice, como antes lo he escrito brevemente, está hablando del capítulo 1 y 2, como él lo ha escrito. Ya está dando a conocer el misterio en el 1 y en el 2, y en el 2 de que los dos pueblos hizo uno, una nueva creación. Y en el 1 está el programa divino del pasado, presente y el futuro, completo, pleno, absoluto. No queda nada en el tintero, absolutamente nada. Su obra es plena, es completa, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y, como habíamos dicho, la frase que aparece muchas veces, en Cristo. Todo esto es hecho en Cristo, y estamos en Cristo, y la obra fue hecha en Cristo, pero proviene de Dios, absolutamente de Dios. Entonces el misterio está desarrollado en el capítulo 1 y 2, y lo expresa en el capítulo 3 como algo que ya ha dado a conocer. Y uno piensa que Dios se lo reveló porque él tendría en su corazón, como Daniel: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es ese sueño? ¿Qué es esto que está aconteciendo? ¿Cuál es tu programa? ¿Cuál es tu propósito de todas estas cosas que estás haciendo? Y Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Y él lo expresa con mucha humildad, dice, como ahora revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero en el fondo le fue revelado a él. Es verdad que es revelado a los demás, pero le fue revelado a él, principal y esencialmente. Entonces en Efesios no solamente tenemos a Dios, su grandeza, su poder, su amor, porque todo dice que esto es hecho en amor,
en el verso 4 al final, que algunos lo ponen en el 4, otros lo ponen en el 5 al principio. Bueno, hay alguna discusión ahí, pero fue hecho en amor, todo esto. También está el apóstol Pablo, el receptáculo de todo este misterio, el tremendo corazón del apóstol Pablo. Ese corazón que es como las entrañas de Cristo. Entonces aquí tenemos la revelación de Dios, pero también un tremendo hombre, que es el apóstol Pablo, a quien le fue revelada todas estas cosas. Él fue fiel hasta el fin y era digno de confianza para Dios, porque algunos hablan de dos formas, de los fieles, de los que han creído son fieles, pero aquellos que son dignos de confianza para Dios. Y Pablo era uno de ellos. Ojalá que nosotros también avancemos para ser dignos de confianza, para estar en la mano de Dios y ser utilizados por Dios como fue utilizado el apóstol Pablo. Muy bien, ya te voy a ir porque ya son las 9:30, así que bueno, algo se puede decir después, hermanos queridos. Yo les voy a enviar en su momento un bosquejo del libro de Efesios, un bosquejo que uno hizo que le va a ayudar a entender muchas cosas, algunas cositas que están en el libro de Efesios. Ahora solamente quería decir algo, y bueno, como primer día, disculpen todos los errores, todas las faltas, todas las cosas, y esperar al Señor paso a paso y con la ayuda de ustedes también poder avanzar en esto. El propósito es ese, entender bien el griego, pero más que nada la Biblia. Por eso no es una clase exclusivamente de griego que se le va a mandar, como ahí me acuerdo del hermano, los tutoriales, todo eso, para entender bien los casos, todo, y lo vamos a hacer lo más ampliamente posible, lo más sólidamente posible, porque la idea también es que eso esté, pero aquí en la clase que sea en la Biblia lo que se refleje como el interés de nosotros. Ojalá que todos se interesen, que todos avancen y que se esfuerce, porque en el fondo es tiempo también, no solo aquí en la clase, sino también cuando se le envíe el material para que puedan estudiar. Yo quería decirle algo anticipado. Si algún hermano tiene interés de estudiar el libro de Efesios, uno le puede enviar tengo unos libros, archivos que son buenos, y para que pueda estudiar paso a paso. Lo puede estudiar igual que como vamos nosotros, cada 5 o 10 versículos, avanzar semana a semana, si avanzan más mejor, pero hay libros muy buenos que lo pueden ayudar para este estudio. Y cualquier pregunta la pueden hacer. Todas esas peticiones las pueden hacer a través del grupo, lo que quieran, y lo antes posible voy a enviarle el material. Muy bien, hermano, muchas gracias. Otra vez, Danay, si se le puede pedir a algún hermano para que ore, para dar por terminado la clase. ¿Estás ahí, Danay? Sí, no sé qué hermano quiere orar al Señor. Usted le diga. Ya, yo voy a orar. ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí, se escucha bien. Nuestro bendito Padre amado, queremos primeramente agradecer lo hermoso de tu palabra, donde tú nos enseñas cada día para poder conocerte más a ti y poder parecernos cada día más a la imagen perfecta de tu Hijo amado. Queremos en esta noche agradecer por nuestro hermano José Reyes, que él también se está dando el tiempo, así como nosotros, de aprender, que él tiene la disposición y las ganas de poder enseñar tu palabra y que nosotros podamos aprender cada día. Te queremos pedir que cada cosa que se dijo, que sea atesorada en nuestros corazones, Señor, y por más que nos cueste, podamos poner un poco de empeño
para poder entender lo que realmente usted quiso decir en las Escrituras con el idioma del griego. Te queremos dar las gracias también por este día y te pedimos que nos sigas guardando y protegiendo de todo mal que viene en este mundo, pero sabemos que estamos bajo el cuidado del Omnipotente, el cual eres tú, Padre Celestial. Agradecido por esta noche, por todo lo que tú nos das, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Y la verdad que nos cuesta mucho. Ah, La verdad que nos cuesta mucho el griego. Y yo se lo dije cuando usted vino. Orlando, ¿verdad? ¿Orlando? Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate que sí, en este momento hay la base, hay que establecerla, así que por eso los tutoriales van a ser súper importantes, así que ojalá que lo estudien, que lo repasen, y de a poquito van a ir teniendo relación, y además con las hojitas que le voy a mandar, ustedes van a recordar lo de la clase, y lo que significa las palabras, y van a ir siendo ayudados. Esos Ahora, la idea, tutoriales se mandan al WhatsApp. sí, voy a ver ahí cómo hacerlo para mandarlo al WhatsApp, para que todos lo tengan. Ya. Y Oiga, también, otra consulta. sí, ¿Vamos a estudiar en griego todo el libro de Efesios? esa es la idea. Ya. Y después ir solamente sacando las palabras más importantes, porque se hace es muy lento. Entonces hay las palabras que ya se han estudiado, a menos que en otro contexto tenga una importancia mayor, la vamos a ir viendo, pero cada vez van a ser menos palabras de los versículos, las más importantes. Ya. Y bueno, después con el bosquejo va a ayudar mucho también para que puedan entender el sentido general de la epístola a los Efesios. Esa es la idea, que se queden con el libro. Ahora el estudio del griego le ayuda para cualquier otro libro después, para cualquier otro estudio. Ya, hermano. Muchas gracias. Ok, que estés bien. No te Bueno. veo. No, aquí ya estoy con pijama ya. Ya, Mencita.